Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos nuevamente a mi canal. Seguimos con la serie de Messenger. Y en el anterior capítulo nos enviaron aquí al inframundo y veremos a ver cómo salimos de aquí. ¿Habéis jugado vosotros a este juego? ¿Os ha gustado? Me está gustando, la verdad. Me está gustando. Momentos un poco complicaditos. No me había fijado en eso. Hay momentos un poco complicados, pero que se acaban pasando, por lo menos, que no se quedes ahí encallado demasiado rato. Mira, tenemos aquí a nuestro amiguito, el charlatán. Mejorar, no voy a poder mejorar nada porque ya necesito 1000. Entonces vamos a charlar con él. Del área actual. Bienvenido a la guarida del león. No he visto ningún león. No, quiere decir que... da igual. ¿De qué quieres hablar? El calor. Este calor es casi insoportable. A ver, estoy dispuesto a evitar ciertos clichés, pero pensar que no habría lava en el final de tu épica misión ya es pasarse. ¿De qué quieres hablar? ¿Puedes contarme algo? Ya empezamos, una historieta, ¿no? Claro, aquí tienes la historia. Había una vez un hombre que recibió la visita de un súcubo. Lejos de lo que se espera de los demonios de su clase, el súcubo le ofreció la oportunidad de visitar el infierno como turista. Aventurero por naturaleza, el hombre cruzó de cabeza el portal. Llegaron a una estancia donde los gigantescos calderos hervían sobre fogatas. Contenían gente y habían pequeños demonios con picas sentados en el borde para empujar de vuelta al interior a todo aquel que intentara escapar. ¿Quién está en ese caldero?, preguntó el hombre a su guía súcubo. Ahí es donde acaban los mentirosos y tramposos, explicó el súcubo. Ese de allí, prosiguió, es para la gente que caza por placer. Anonadado, el hombre vio otro caldero, mucho mayor que los otros, y sin demonios sentados en el borde. Parecía que aquel caldero se autorregulaba. La gente tiraba de todo el que intentaba escapar. ¿Y para quién es ese caldero?, preguntó, con la curiosidad de saber quién sería tan tozudo en su ideología como para preferir el sufrimiento a replantearse su visión del mundo. Ah, ese caldero, rumió el súcubo. Ese es para la gente que no respeta la cola cuando se abre otra caja en la cola del supermercado. Fin. Ha quedado con nosotros, ¿eh? Vale, ahora estás aprovechando esta plataforma para desahogarte. ¿Qué te pasa? ¿Eres de esos? ¿De cuáles? De los que están quintos en la cola, pero corren para ponerse los primeros cuando se abre otra caja. Ah, es verdad. Líneas temporales distintas. Da igual. Madre mía. Venga, vámonos. Vamos a seguir. Sube. Ah, vale, no. Puedo bajar igualmente. Tengo que ir por abajo. Vale, sube la lava. Pues ya se ha quedado abajo. No, está subiendo. Que abajo yo más rápido que la lava. Ya, qué mal lo he hecho. Más vale que acabe bajando. Casi lo hago otra vez igual, ¿eh? Bueno, más o menos. No he hecho muy diferente. ¡Ah, que se cae el suelo! No me había fijado. Vaya tela. Pues otra vez. ¡Ay, que me da con el techo ese! Bueno. Vamos allá.
Jolín, qué mal, ¿eh? Qué mal salto. Vamos. Hemos pasado sitios peores que este. ¿Qué estoy haciendo? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque estoy liando, ¿eh? Y es que ni me cobra este. ¿Qué pasó? Mira, buah, malo que eres. ¿Qué te voy a cobrar? Ya vas a coger... Creo que me sumo demasiado. Y aún así... No tenía por qué costarme tanto esto. Que tengo el gancho. Oh, yo me acuerdo que tengo el gancho. Este gancho. Lo estoy haciendo más complicado de lo que es. ¿Veis? Sí, es que ya está. Estaba complicando, pero un montón. Pues vaya. Venga, seguimos. Me lo estaba haciendo mal, ¿eh? Secreto. No. A ver, de las piñas. Lanza, venga. Nada, fuera. A tu casa. Pues pensabais esto. ¡Uy! No me había fijado. ¡Ah! Vale, 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 vale. A ver, vamos a hacerlo bien, ¿eh? Ay, pensaba que podría... ¡Ay! No me engancho ahí. Vale. Ahora. Un poco mal, pero bueno. Consigo subir. Nada. Saneamos un poquito. Ay, vaya. ¿Me puedo enganchar? Vale, perfecto. ¡Ah! Tengo que aprender que usar más el gancho, ¿eh? Pero aquí no hay problema porque lo puedo hacer así. Sí, gancho. Fuera. ¡Oh! Vale. ¡Ostras! Uy, qué poco, ¿eh? ¿Lo puedo devolver? Bueno, no lo puedo devolver. Tengo con destruirlo. Vale. Venga, aparece otra vez. Por favor. Bueno, espérate, pues subir por aquí. Fuera. Esto no tendría que ser así. Que traspasen... ¡Ay! ¡Bah! Me queda chafado, ¿eh? Me queda chafadísimo ahí. Creo que traspase los muros es un rollo. Pero bueno, vamos a ver. Con las normas del juego. Venga, fuera. Echamos. Antes esto no me había fijado bien. Lo piso. Vamos por aquí arriba, que es más fácil. Y tú fuera. Espérate, tú también, ¿eh? Ven por aquí. Aquí ya. Vale. Si voy detrás de eso...
creo que será la mejor idea. Cuando pase los pinchos, irme detrás de los pinchos. Claro, ahora sí. Vale, ahora tengo que subir. Tengo que subir a esa plataforma. ¿En qué momento? Vamos a ver si no lo hago mal. Pues eso. Vamos a ver si no lo hago mal. Si me pongo por aquí. Uy, no puedo subirme. No, no, que la lío. Ya verás, ya verás, ya verás. A lo mejor puedo engancharme ahí. No, se engancha. Tengo que enganchar ahí, ¿eh? Tengo el gancho. Y el gancho, si lo lanzo contra esto, me caigo. Básicamente me caigo. La lío, la lío. Me estoy liando. La saqué otra vez tú. Pero ahora no me tendrías que hacer daño. No he pinchado. Vale, pues ya sé, ya he visto cómo pasarlo. ¿Qué? Salió. Agachamos. Esto lo pasamos por aquí. A veces las prisas no son buenas. Aquí, por aquí. Lo he dejado. Oye. ¿Qué está pasando aquí, Voy a dispararme por todos lados. Vale, me vengo con este. No me va a fastidiar. Uy, casi, Uy. Me da miedo de que no me chafara. Me chafara en la pared. Venga, vete de aquí, ya, pensado. Claro, cuando subiera el vertical, si me quedaba mucho rato, me chafaría arriba, quizá, ¿no? Va de lleno. De lleno, además, ¿Qué es eso? ¡Oye! 2 toques, vale. Un toque y el cabreado. Vale. Ah, mira, tengo tienda aquí ya. Pero bueno, que sigo sin poder. Pero bueno, vamos a ver si me quiere explicar alguna historieta. No, pues seguimos. No nos entretenemos. Bueno, cuando baje me imagino que eso saldrá disparado. O un poco le faltará. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay! Ya que queda abajo, era súper sencillo esquivarlo. Se me da un botiquín, no. ¿Dónde tengo que ir? Hasta esa. Vale. En cuanto quite. ¿Ves? Eso. Pero es igual, no pasa nada. Bueno, curarme, por favor. Curarme, por favor. Curarme, por favor. Vale, por ahí no puedo pasar. Tendré que bajar hacia abajo. ¿Dónde está el bicho ese? Se ha ido volando. Espera. Hacia este lado ahora. Más que nada voy porque a ver si me dan algún botiquín. Guay, mira que de lleno, Me voy a comer de lleno. ¡Ah! Desastre. Ay, botiquín. ¡Uy! No te des otra vez. Bien. Super ninja. Estamos sufriendo. Lo vamos a conseguir. ¿Eso qué les ha pasado? Madre mía. ¿Qué marcha llevan? Venga. Ya está. No me la va tanto. A ver, las goteras.
A ver si en el infierno arregláis las goteras, ¿eh? Vale, pesaos con las goteras. De acuerdo. A ver. 1, 2, 3, 4 sal. 4 chimbolos de eso que de lava. Ahora. No era el momento, pero ha valido. Vale, venga, esto es fácil. Una fastidia ahí. A ver. ¿Qué es algo? No hay nada. Pues seguimos. Ni tan mal, ¿no? No me ha salido tan mal la jugada. ¿Me puedo coger los...? No. Pero me los cargo. ¡Oh! Lo he rebotado hacia atrás. A ver, hay otro camino por ahí. ¡Oh! Corre, corre, corre. Corre, que te van a matar, está claro. Está claro. No sabía yo qué pasaría eso. Ahí voy. Hostia, qué mal calculado. Qué mal calculado. Venga. Ya puedo subir. Toda leche. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ya no sé si me sigue o no. Vale, qué suerte he tenido ahí. El murciélago, no te voy a matar. Paso bastante de ti ahora mismo, ¿eh? Corre. Oye. Vale. Parezco un ninja de verdad ya, ¿eh? Madre mía, manera de sufrir. Pero qué bien. Os hago al final. Vale, ahí tenemos un sitio secreto. Vale, llego. Vale, perfecto. Venga, que necesito tener 1000. Y ahora hacia abajo. Vale. A ver, no me voy a entretener demasiado, ¿eh? Aquí, estilo Minecraft. Ahora ya, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sube y baja entonces esta lava, ¿no? ¿Y este es el camino? ¿Y no hay otro camino? Buah, mira, pues ni tan mal me ha salido, ¿eh? Lo mejor de lo que me esperaba. Madre mía. Uy, decía yo. Queda muy bien esto. Ya sabéis a lo que pinta esto, ¿no? Pinta jefe ya, ¿eh? ¿Necesitas algo? Nada extra, ¿no? Por aquí bulto. ¿Qué basta? No tenga 1000 nada. Hablar. Jefe de nivel. Parece que ahora toca el general demoníaco.
ten cuidado. Según dicen, es muy rápido. ¿De qué quieres hablar? Ah, ¿son me dices eso? Pues qué poca información me das. Para ganar al general. Es muy rápido, vale. No tienes lugar al que huir, demonio. ¿Por qué iba a huir? Te has metido directamente en mi trampa. ¿Cuántos agujeros en la pared? De los cabezones esos que van a ir saliendo. Eso ya lo veremos. ¡Ja, ja, ja! Pongamos fin a esto, campeón de los túnicas azules. A ver, ¿cómo atacas tú? Qué peligro. Realmente sea mala idea hacer esto. Creo que sea esto tan fácil así. Buah. Me has cansado y todo. Vale. No va a ser fácil, ya lo digo. Pero vamos allá otra vez. Vamos a por él otra vez. ¿No puedo subir por aquí? No. Mal, ¿no? Me dan un toque. Tengo que utilizar a estos para esquivarlo. Ah, se me tiró encima. Es que no. ¿Cómo tarda? Ay, la pregunta ahora está eso dando fuego. No sé si ha llegado a parpadear. Ahí voy a por ti ya. Ahí va. Vale, tengo que subirme hasta darle. Hola. Ya que me pongo el burro ahí contra él y ya qué pasa. Vale, a ver, ya menos sé cómo tengo que esquivar. Sé cómo tengo que esquivar el fuego ese. Solamente tendrá aquí energía para aburrir este bicho. Venga, tírate. Tírate. ¿Te cansas o qué? Ah, mal. ¡Oh! Ya, dado. ¡Vaya, qué mal! ¡Qué mal! Acá está la buena, ¿eh? Es que me cuesta mucho esto, ¿eh? Es que me quita un montón este tío así, ¿eh? Carmen, hombre. Buah, es que encima, ¿eh? Ha ido encima de la cabeza. Aquí era el mío.
Lo siento, esto te lo tengo que hacer. Para arriba, tírate al suelo. Y ahora... ¡Uy! ¿Qué pasa? Me ha hecho trampa. Ya viene esto que no lo controlo. No. Engañado ahí. ¿Para qué? Estoy más muerto. Estoy más muerto. Ole, bien. Lo que me ha costado. Madre mía, ya estaba súper callado ya. Llevo no sé cuánto rato con el bicho este, ¿eh? Madre mía, por fin. Ostras tú. Ole, qué difícil ha sido, ¿eh? Oh, bueno, por fin lo he conseguido. Ay, qué bien. Uy, no puedo ni leer de la tensión que tenía ya. Madre mía. Bueno, vamos al lío, va. Imposible. Soy el más rápido que haya existido. Pues mira, ya te he superado yo. Me ha costado entrenamiento por eso, ¿eh? Dime, ¿cómo acabar con esta maldición? O si no... Bueno, risa nasal, ¿cómo sería risa nasal? No sé. ¿En tu cabeza es así de sencillo, ninja? Todo esto es mucho mayor que tú y que yo. Pienso poner fin a esto. Tú, rey demonio, serás el siguiente. No te equivoques, mensajero. Ninguno de los dos saldrá de aquí con vida. Si no puedes tener el pergamino, entonces será destruido. Si no puedo tener el pergamino. Brr. Se estalla. Explota. ¿Muevo? Sí, me muevo. Vale. Tiene que caer, ¿no? ¿O qué tengo que hacer? No planeo, ¿eh? Va a caer solo ya. ¿Y ese dragón? ¡Ah! ¿Quién salvaba antes? ¡Uf! Por un pelo. Ya te tengo, colega. Y
Gracias, supongo que estamos en paz. Oh, sí. ¿Cómo te llamas? Manfred. ¿Qué clase de nombre es ese para un dragón celestial? No es mi nombre real, pero siempre he querido ser mayordomo. Vale. Bueno, hay que vestirse para el trabajo como uno quiere, no para el que tiene, ¿verdad? Entonces llámame Manfred. De acuerdo, Manfred. ¿A qué te dedicabas antes de que los demonios controlaran tu mente? No hay tiempo para explicaciones. Es tu gran momento. ¿Me muevo yo? No. A menos de momento no. Salimos fuera. Salimos del infierno. Y vamos a... Aquí, que no sé qué es esto. Esto es el bicho este. Pues esto es el principio. ¿Y ese con la metralleta? ¿Quién narices es ese? Oh, esperaba que apareciera el héroe del oeste. Para ti no hay profecía, gusano. Prepárate para morir. Hostia, que esto es como... Está en bucle. Ahora aparezco yo por otro lado. Y este de aquí sería como si fuera el mensajero. El mensajero de otro mundo o de otro plano. Me imagino, ¿eh? Ya llego yo. ¿Lo flipado? Tú, veo que Barmancel ha vuelto a fallarme. Se acabó tu reinado, déspota. ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que esto funciona así? No te pases de la raya, ninja. Nuestra maldición es eterna y tu tiempo se acaba. En cuanto a ti, soldado, estoy deseando que mis esbirros acaben contigo. Ha sido impresionante. Amor, tú eres el héroe del oeste, ¿verdad? No, soy... en principio el mensajero. He llegado tan al este que he vuelto a mi aldea por el oeste y he dado la vuelta al mundo. ¿Está todo tan distinto? ¿Será cierto que la Torre del Tiempo me ha enviado al futuro? Supongo que esto significa... Oye, tengo una misión importante para ti, creo. ¿Perdón? Es decir, lleva este pergamino. El nuevo mensajero, ¿eh? Tienes que llevarlo al otro lado del mundo, a la cima de la montaña más alta. ¿En serio? Me muero de ganas de salir de este puesto de avanzada. Sí, hace falta un mensajero. ¿Un mensajero? ¡Suerte! ¿Qué? Tú coge el pergamino. Despídete de aquí. ¡Hala! Faena ya acaba por hoy. Luego, vaya bien. ¿Y ahora qué? Y tu tiempo como mensajero llegó a su fin. ¿Qué hago ahora? Bueno, puedes dedicar un momento a apreciar la revelación de que todo era un bucle. Mira, adivinado. Ni pensarlo. Quiero seguir siendo parte de la aventura. Oh, llegaremos a eso enseguida. ¿Qué quieres decir? Que es el momento. ¿El momento de qué? De que abras por fin el armario. ¡Oh! ¿En serio? Sí, adelante, ábrelo. Ahora no quiero. Coja el armario. ¿Ahora no quieres hablar conmigo? Ya te he dicho que puedes abrir el armario. Créeme, estás preparado para lo que contiene. Ahí dentro no hay ningún esqueleto, te lo prometo. Oye, ábrelo. No está vacío. Ya he abierto el cerrojo. ¿Por qué no pones a trabajar esa curiosidad y abres el armario de una vez? Si no abres pronto el armario, tendrás que escuchar mi aburrida historia. Luego... Me voy. ¡Uy! Hay no túnicas. ¿Solo es un armario con túnicas azules? Pues sí, ¿qué creías? Bueno, no te quedes ahí parado. Coge una de tu talla. ¡Ostras! Creo que oigo venir a alguien. Ponte detrás del mostrador. Oye, que me has dejado con todo el marronaco aquí en la tienda. Qué colgados los de este juego, madre mía. Qué bueno. Ah, el mensajero. No esperaba que llegaras tan pronto. ¿Qué lugar es este? Esta es la tienda. No parece una tienda. Oye, yo dije lo mismo. Quiero decir,
¿Y yo parezco un tendero? ¿Qué? Bueno, aquí hay un potenciador que te permitirá cargar tu rayo. Oh, ¿también hay mejoras? Genial. Ahora soy el de la tienda. ¿Pero esto de qué va ahora? Espérate, vuelve. Gracias por el cargador de rayos. No hay de qué, ¿sabes? Por el aspecto que tiene todo, daba la sensación de que podría hacer eso. Sí, por eso Ray Troid lo inventó hace décadas. ¿Qué es Ray Troid? Solo es la segunda parte de un chiste anterior. No lo entiendo. Algunos lo entenderán. No me acuerdo ya del chiste ese. Realmente lo has dicho, pero ya ni me acuerdo. No puedo hacer nada, ¿eh? Espera, que vuelve. Oye, ¿va todo bien? Es un poco aburrido, pero supongo que estoy bien. No, me refiero a que hace tiempo que vino tu mensajero. Ah, no sé. Yo no venía tan a menudo con la tienda. No, que va. Estás en la torre del tiempo, ¿recuerdas? ¿Sí? Que deberías transportarte automáticamente en el tiempo hasta el siguiente momento importante. ¿Qué es? O tu mensajero entra en la tienda o muere. Oh, ¿ha muerto tu mensajero? ¿Cómo voy a saberlo? Usando el orbe de adivinación. Si no envías a Guapifeo en menos de 10 segundos, tu mensajero morirá para siempre. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! A la palmao. Ya ha muerto. Tenemos que arreglar esto. Ah, ¿ahora me incluyes a mí? Venga, no es momento de discutir. Tenemos que verlo de forma holística. ¿Verlo de forma holística? ¿Qué significa eso? Significa que estoy tan perdido como tú, pero todavía quiero que pienses que soy el más listo de los dos. Sí. Iré a por el pergamino, espera. Así lo van a matar a él por ir a por el pergamino. Corre, corre. Vuelvo enseguida. Tengo que hablar con los demás. Ya la has liado. No hemos convocado a Guapifeo. Y mi mensajero ha muerto del todo. Vale, hemos llegado a un acuerdo. Tienes que terminar esto tú. ¿En serio? Sí, en serio. De todas formas, no estás hecho para ser tendero. Dejaré el pergamino aquí, con tu ropa. Ven a vernos cuando te hayas cambiado. ¿Qué está pasando aquí? Hala, ya me he cambiado otra vez. ¿Puedo ver el orbe? No. Pues vamos a ver. ¿Qué está pasando? ¿De qué lado tengo que ir? Aquí hay uno. Y aquí. Vaya, aquí sí que tiro para adelante. Hostia, pero ¿esto qué es? Mira, yo solo digo que he llevado el pergamino durante mucho tiempo y podría ser peligroso. Es justo como se predijo en las visiones. Un mensajero renacido dominará el propio tiempo para poner fin a la maldición luchando con dos ciclos a la vez. No sé, teletransportarse al futuro una vez ya fue bastante peligroso. ¿Crees que soportará hacerlo de forma constante? Bueno, a menos que tú quieras llevar el pergamino otra vez, no veo qué otra opción tenemos. Además, tenemos que encontrar las notas musicales que faltan. Oh, wow, ¿esto qué es ahora? ¿Sigues pensando que la caja de música es importante? Bueno, soy el profeta, ¿no? ¿Y qué? Que sí, creo en la profecía. Bueno, si de verdad quieres ayudar al mensajero, procura rebajar ese tono pseudoépico. Cuidado, pagano, las nieblas de las leyendas son muy complejas y los intentos de trivializar su significado pueden causar... Lo que tú digas, estaré en mi tienda. Bueno, el profeta será tu guía a partir de ahora. Que tengas suerte. El profeta requiere un momento de tu tiempo, mensajero. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? No sé qué está pasando en el juego. No tengo ni idea. Me ha hecho mucha gracia lo del bucle y ver a otro mensajero y os el tendero. Y ahora tengo que pasarlo yo todo, arreglarlo, no sé cómo. Y no sé qué está pasando. Pero bueno, eso va a ser en el siguiente.
En el siguiente capítulo veremos cómo sigue esta pedazo de historia, de este pedazo de juego. Me tiene encantado, la verdad. Me tiene alucinando. Me ha costado mucho matar al jefe de este nivel, pero bueno, lo conseguí por fin. Así que nos veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Adiós a todos.